Existen equipos que ganan trofeos y existen equipos que definen la cultura de un país. El Club Necaxa, fundado en las entrañas de la Compañía de Luz y Fuerza, no solo fue el primer gran dominador del fútbol mexicano, sino que se convirtió en el símbolo de elegancia y mística. Desde los campos de tierra de los años 20 hasta las luces de un mundial de clubes en el Maracaná. La historia de los Rayos es un viaje de altibajos, mudanzas y una resiliencia que solo sus fieles seguidores pueden comprender. Hoy recorremos la trayectoria del equipo que electrizó a México. El Necaxa nació el 21 de agosto de 1923, gracias a la iniciativa del ingeniero escocés William Fraser, quien fusionó los equipos Luz y Fuerza y Tranvías. El nombre proviene del río Necaxa, en Puebla, donde se encontraba la planta generadora de energía. Durante la época amateur, el equipo jugaba con una conexión casi telepática, lo que les valió el legendario apodo de los 11 hermanos. Eran la representación del pueblo y su popularidad era tal que se decía que era el equipo con más alma en todo el territorio nacional. En la década de los 30 este equipo era invencible. Ganaron los campeonatos del 1932 al 33, 34-35, 36-37 y 37-38. Se convirtieron en el primer campeonísimo, aunque de forma no oficial comparada con la era profesional, al ganar liga y copa en una misma temporada. Su fútbol era tan avanzado para la época que atravesaban multitudes masivas, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la pasión por el fútbol en la capital del país. Alguno de los jugadores clave fue Hilario Perro López, un goleador letal que personificaba la garra del equipo. Otro, y muy conocido, Horacio Casarín, posiblemente el primer gran ídolo de masas en México. Su fama era comparable a la de una estrella de cine. Cuando fue lesionado en un partido contra la Espera, ¿no te has suscrito? Cerca del 90% de las personas que nos ven no están suscritas. Suscríbete. Gracias. Asturias, la afición quemó el parque de madera en señal de protesta. Su salida del club en años después marcaría el inicio de una etapa de sombras. La crisis y el cambio de identidad. En 1943, debido a problemas administrativos y la profesionalización del fútbol, el Necaxa desapareció de la liga por un tiempo, dejando huérfana a una de las aficiones más grandes de México. Regresaron en 1950, pero ya no era el equipo dominante. En 1971 el club fue vendido a empresarios españoles que le cambiaron el nombre a Atlético Español. Intentando borrar la historia eléctrica, fue una década oscura donde la identidad se perdió, hasta que en 1982 el grupo Televisa recuperó el nombre de Necaxa para regresarlo a sus raíces. Llegado el año 90, tras años de ser considerado un equipo hermano menor del América y jugar ante estadios vacíos, llegó la década de prodigiosa. Bajo la gestión de directivos visionarios y técnicos como Roberto Saporiti y luego Manuel Lapuente, el Necaxa construyó un equipo de época. La disciplina táctica se mezcló con un talento individual desbordante, recuperando el respeto de toda la liga y ganándose el mote del equipo de la década. Los títulos ganados en esa época fueron la temporada 94-95 venciendo a Cruz Azul, la temporada 95-96 venciendo al Celaya de Butragueño y en el invierno del 98 derrotando a las Chivas en el Estadio Jalisco. Fue una época donde el Rayo caía con fuerza en cualquier cancha de México, demostrando que no necesitaban una afición masiva para ser los mejores dentro del terreno de juego. No se puede hablar de Necaxa sin mencionar al ecuatoriano Alex Aguinaga. Llegó en 1989 y se quedó 14 años, rechazando ofertas de equipos gigantes y del fútbol europeo. Aguinaga era el cerebro, el pulmón y el corazón. Un 10 clásico que ponía pases quirúrgicos y anotaba goles memorables. Junto a él, figuras como Ivo Basay, el pájaro, un delantero implacable, y Ricardo Peláez, el máximo goleador histórico del club en la era profesional. Marcaron un tridente ofensivo de pesadilla para cualquier defensa. Llegando así el año 2000, el momento cumbre de la mística necaxista ocurrió. Como campeones de la CONCACAF asistieron en el primer mundial de clubes de la FIFA en Brasil. En una actuación histórica, empataron con el Manchester United de David Beckham y vencieron en el partido por el tercer lugar al poderoso Real Madrid en tanda de penales.
Ese día el Necaxa no solo representó a su club, sino puso el nombre de México en lo más alto del fútbol mundial, demostrando que su grandeza no conocía fronteras. También cabe destacar una mención especial para aquellos jugadores que han pasado por este gran club como lo ha sido el Necaxa, como lo fue Alberto García Aspe, Sergio el Ratón Zárate, Ignacio Ambriz y el portero Nicolás Navarro. Estos jugadores fueron piezas fundamentales para sostener la estructura de un equipo que jugaba de memoria, emulando a aquellos 11 hermanos de los años 30. La mudanza, el descenso y la actualidad. Llegado el año 2003, el Necaxa le dijo adiós al Azteca, buscando así una identidad propia y escapar de la sombra de un equipo como el América en la capital. El Necaxa tomó la drástica decisión de mudarse a Aguascalientes, precisamente al Estadio Nuevo de Aguascalientes, el Estadio Victoria, con capacidad de cerca de 24,000 personas, se convirtió en su nueva casa. Aunque el cambio fue bien recibido por la gente local, el equipo perdió su brillo deportivo gradualmente. Las malas decisiones llevaron al equipo a 2 descensos dolorosos. En el año 2009, tras una gestión deportiva errática, el Rayo perdió la categoría por primera vez en su historia profesional. Aunque lograron un ascenso relámpago en un año, la falta de un proyecto sólido los llevó a descender nuevamente en el año 2011. Durante 5 largos años el Necaxa vagó por el infierno de la Liga de Ascenso. Fueron años de estadios semivacíos y finales perdidas, hasta que llegó el año 2016. Bajo el mando de Alfonso Sosa derrotaron a Juárez para sellar el retorno definitivo a la primera división. Tras el regreso el club adoptó una filosofía económica pragmática. Se convirtieron en los mejores cazadores de talento de toda Sudamérica, fichando jugadores a bajo costo para transformarlos en estrellas de la liga. Jugadores como Edson Poch, Víctor Dávila, Igor Lichnowsky, Carlos González y Mauro Quiroga brillaron en Aguascalientes antes de ser vendidos por cifras millonarias. Si bien esto saneó las finanzas y mantuvo al equipo competitivo, llegando a semifinales y ganando la Copa MX del 2018, generó una sensación agridulce en la afición, que veía cómo sus ídolos partían cada 6 meses. Pasando un poquito más al presente, en el 2021, el Necaxa volvió a los titulares mundiales, pero esta vez por sus oficinas. El club anunció la entrada de un grupo inversor histórico, NX Football USA, que incluye a figuras como el futbolista Mesut Özil, la modelo Kate Upton y el beisbolista Justin Verlander. Esta inyección de capital y visión global busca transformar al Necaxa en una marca internacional, utilizando herramientas de Big Data para el escauteo y expandiendo su presencia en Estados Unidos. Hoy el Rayo busca el equilibrio, ser un negocio rentable a nivel mundial sin perder la garra y la humildad que lo definieron desde su origen eléctrico. El palmarés del Necaxa es grandísimo, ha tenido grandes épocas y sobre todo muy buenos equipos, pero cabe recalcar que el palmarés que tiene es muy importante, consiguiendo así 4 títulos en la era amateur y 3 títulos en la Liga MX, esto siendo en la temporada 94-95, 95-96 y en el invierno del 98. Así también consiguió una Copa MX y una Conca Champions. Dicha esta Conca Champions, como lo mencionamos antes, le sirvió al equipo a quedar en tercer lugar del Mundial de Clubes en Brasil. El Necaxa es un Rayo que nunca se apaga, es el equipo de los románticos, de los que valoran la historia por encima de la moda. Podrán cambiar de ciudad, de dueños, de uniformes y de estadio, pero la esencia de los 11 hermanos sigue viva, vibrante en cada rincón de Aguascalientes y en los corazones que aún se emocionan con los colores rojo y blanco. Porque la lealtad a un escudo no entiende de distancias ni de épocas. Es la fidelidad a la memoria de aquellos electricistas fundadores y a los héroes modernos que nos hicieron creer que todo es posible en la cancha. La historia del Necaxa es un recordatorio de que en el fútbol el alma del equipo es eterna. Porque el corazón del Necaxa late con la fuerza de 1000 descargas eléctricas. ¡Fuerza, Rayos! Esto fue Crónicas Deportivas.